Entre Egipto e Israel existen 26.000 kilómetros cuadrados de la región más traicionera del planeta. La llaman Península del Sinaí, y su calor y esterilidad la hacen tan inhabitable hoy día como lo era en tiempos bíblicos. Pero durante 40 años, una tribu de esclavos de un faraón enfrentó estas inhóspitas condiciones al intentar huir a la Tierra Santa, una tierra prometida a los israelitas por su Dios. Para asegurar que su viaje tuviera éxito, su Dios les impuso una condición: que debían vivir de acuerdo a sus 10 mandamientos. The great mystery of the Ten Commandments is how this seemingly simple set of moral rules became so central to all of Western civilization. ¿Por qué los 10 mandamientos han sobrevivido hasta el presente causando tanto impacto? ¿Tienen esas leyes que prohíben matar, robar y cometer adulterio el mismo significado para nosotros que tuvieron para nuestros ancestros? ¿Por qué ordenó Moisés la matanza de 3.000 hebreos en el Sinaí? ¿Será posible, como algunos piensan, que realmente existan las tablas que han sido conservadas en el Arca de la Alianza? Estos son algunos de los misterios de la Biblia. Los 10 mandamientos. Primera parte. Los elegidos. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Génesis 12:1. Así habló Dios a Abraham, nombrándolo patriarca de los hebreos. Según los especialistas que han trazado la genealogía y las edades de todas las figuras bíblicas, este hecho histórico debió acontecer 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Pero 2000 años más tarde, no se había formado aún nación alguna por la tribu de Abraham. Un hecho bien documentado en registros oficiales egipcios de la época es que sus descendientes eran mantenidos allí como esclavos. ¿Sería que a los hebreos los había abandonado su Dios? O, como pensaban los que tenían fe, ¿estaba Dios esperando a otro mortal especial que pudiera hacer cumplir su voluntad? Moisés, en su juventud, había matado a un guardia egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo, teniendo que escapar para salvar su vida. Años más tarde, atendía un rebaño en la tierra de Nubia, a cientos de kilómetros al este de Egipto. Un día, se encontró con un arbusto que ardía, pero que de manera inexplicable no se consumía por el fuego. Según las Escrituras, es en este momento que Dios lo escoge como sucesor de Abraham. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Yo te envío al faraón para que saques de allí a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:7. Con la ayuda consoladora de Dios, 10 plagas devastadoras caen sobre Egipto.
Y así, podrá Moisés conducir a los desarmados esclavos lejos del alcance del ejército del faraón, llevándolos al lugar seguro. Y asegura la libertad de estas gentes cuando, para el asombro de todos, Moisés divide y luego une las aguas del Mar Rojo. La Biblia indica que el grupo era de 600.000 personas. No todas eran hebreas, pero Moisés se yergue como su líder. Al llegar a las montañas del desolado Sinaí, donde Dios le había hablado por primera vez, este le dijo a Moisés lo que esperaba ahora de él. Ahora, pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Si bien Abraham había sido el patriarca, Moisés se convierte en el unificador de su gente y el que los llevará a la tierra prometida. Pero, ¿cómo deberíamos ver a esta figura esencial de la Biblia? ¿Hubo realmente un hombre de carne y hueso que guió este increíble éxodo y que lideró el inminente drama en el Sinaí? I believe in a Moses who lived and did much of what the Bible says about Moses, but I don't believe the Bible is intended to be a textbook of history. Moses saw God face to face, and that means that of all the heroes in the Bible, there is something unique, unrepeatable, special about Moses. Con una mezcla de asombro y temor, Moisés y los israelitas esperan las palabras de Dios que determinarán su destino. El Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Todo el monte temblaba con violencia. Moisés hablaba, y Dios le contestaba con el trueno. Éxodo 19:18. En un ambiente lleno de misterio y ambigüedad, Dios dicta por primera vez los 10 mandamientos. Contrario a las creencias populares, Moisés no ascendió el Sinaí. Este recibe la palabra de Dios al pie de la montaña, al lado de los demás. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen. No te postres ante esos dioses, ni les des culto. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. El día de descanso será para ti un día sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre. No mates. No andes con la mujer de tu prójimo. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni nada de lo que le pertenece. Éxodo 20:2. Estos fueron y serán siempre los 10 mandamientos. When God came to little Israel, so recently enslaved, having nothing, they said, yes, we will take this law code. Yes, we will take this Torah. And that will be the heart of who we are.
¿Comprendieron Moisés y su gente las implicaciones revolucionarias de algunos de estos mandamientos? Leyes que los separarían aún más de lo que estaban de las otras culturas del Oriente. A nuestro regreso, veremos cómo Moisés recibe las tablas de Dios, no una, sino 2 veces. Y a su retorno de la montaña, ordena que hermanos se maten entre sí. Pero, ¿por qué? Bíblico. Pero 300 años después de la época de Jesús, el emperador Constantino estuvo convencido que este sitio prohibido, conocido por los nómadas como Jebal Musa, la montaña de Moisés, era el lugar sagrado, y ordenó allí la construcción de un monasterio para conmemorar el evento. Es conocido como el Monasterio de Santa Catalina. Arriba en la cima se encuentra una pequeña iglesia donde algunos creen que fue el sitio donde Moisés recibió los mandamientos. Pero los arqueólogos no han podido encontrar evidencia alguna que esta gente haya estado aquí en la antigüedad, o como la Biblia también indica que hayan vagado durante 40 años por este desierto. A pesar de la falta de pruebas, tanto los judíos como los cristianos y los musulmanes aceptan la autenticidad de la historia narrada en las Escrituras. If something didn't happen on Sinai to the children of Israel, they would have had to make up a story that it had. This is such a turning point in the people's life, to go from being slaves to being the recipients of redemption and the law. This is a primary moment in Israel's self-understanding. Es posible que la gente haya escuchado a Dios proclamando los 10 mandamientos desde el pie del monte, pero los rayos y truenos confundieron su verdadero significado. Entonces, Dios le ordena a Moisés subir a la cima para volver a recibir la ley. Esta vez será escrita. Los israelitas estaban muy familiarizados con el Código de Hammurabi, un grupo de leyes sofisticadas por las que regían los faraones, al igual que los sistemas legales de otras sociedades del cercano Oriente. Muchos aspectos del comportamiento humano considerados innobles en los mandamientos como asesinar, robar y cometer adulterio también estaban prohibidos en esas culturas, pero hasta aquí llegan las semejanzas. Los 3 primeros mandamientos declaraban enfáticamente que el Dios de los hebreos era diferente a todos los demás dioses conocidos en el cercano Oriente. No podía haber un Dios del sol, un Dios de la lluvia, ni tampoco un Dios de la guerra. Solo un Dios invisible, el cual los humanos nunca debían intentar representar en forma de ídolos o referirse a este de modo irreverente. Part of what's going on in the Ten Commandments is they're making the point, we are not the Egyptians. Part of what it's saying is you won't be like those people who enslaved you and who were so committed to their monumental architecture, they didn't care how many of your people died making the monumental architecture. Posteriormente, los cristianos y los musulmanes adoptarán por completo el espíritu de los 10 mandamientos, pero los cristianos no tomarán literalmente el segundo de estos, que prohíbe hacer representaciones de Dios. Soberbias obras maestras, hechas para la iglesia, han representado imágenes del Señor a través de la historia. ¿Ha sido violado un importante mandamiento? ¿Cómo se puede justificar esta interpretación de una ley sagrada?
There's a different dynamic at work in the Christian community from the beginning because of the whole doctrine of the incarnation. If God has become flesh in the person of Jesus, then the human body becomes an image of God, which after all is the biblical tradition. We are created in God's image. But as soon as, Jesus called God Father in his own prayer. If God is addressed as Father, then one could begin to portray God in paternal human imagery. Pero para aquellos seguidores de la fe judía, nunca ninguna representación de Yahvé ha sido permitida. Y aunque Moisés pasó muchos días con este en el monte Sinaí, la Biblia no da una descripción física de Dios. Ni hay indicación alguna que Moisés lo haya visto durante este periodo de instrucción divina. Era solo una voz, una presencia. Después de haber enseñado a Moisés todas estas cosas en el monte Sinaí, Yahvé dio a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían las declaraciones de Dios escritas por el dedo de Yahvé. Éxodo 31, 18. Entonces Dios se enoja y ordena a Moisés a bajar de la montaña. Dios acaba de ver que abajo los israelitas acaban de construir un ídolo falso, un becerro de oro, y que le rinden culto. Amenaza con destruir a la comunidad entera y hacer que Moisés empiece solo una nueva nación. Entonces comienza una extraordinaria serie de eventos que continúan atrayendo el interés de teólogos y estudiosos. Primero Moisés le suplica a Dios que renuncie a su plan catastrófico. Y para su sorpresa, Dios cede ante el deseo del patriarca. Cuando Moisés arriba a la escena y presencia él mismo la escandalosa idolatría, también pierde la razón. En el momento, preso de la ira, rompe las tablas sagradas. He sees broken commandments, as it were. And what does he do? He breaks the tablets on which the commandments are written. And so it is as if a certain brokenness evokes another brokenness. As if the chaos evokes the anger. ¿Qué se apoderaría del pueblo de Moisés para que desafiara al Señor? ¿Cómo podían alabar a un becerro de oro después de todo lo que habían llegado a conocer sobre Dios? The golden calf was not a substitute for God. It was a substitute for Moses. Because as long as Moses was there as the visible symbol of the God of Israel, they were fine. The great sin was that God was trying to teach the Israelites that the greatest reality is that which you cannot see. And they hadn't learned that lesson yet. Pero por el pecado de idolatría, Moisés ordena a los rectos a usar su espada contra cada hermano, amigo o vecino transgresor del segundo mandamiento. Los de la tribu de Leví cumplieron la orden de Moisés y perecieron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Éxodo 32, 28. El cuarto mandamiento, no matarás, que se le había entregado ya 2 veces a Moisés, parece haberse ignorado por completo. ¿Cómo se podía reconciliar este terrible acto con la propia ley? For that beginning community, bad religion was seen as contagious. Think of it as a bad infection. When the Levites kill those persons, their task is to cut out the infected portion, and in doing so, get back to the true religion.
The correct translation of the commandment is not "thou shalt not kill," but "thou shalt not murder." The Bible clearly believes that in certain circumstances killing is justified. Pero la violencia en el Sinaí es un episodio excepcional en el Testamento hebreo. Mas nunca se matarán tantos hermanos entre sí. Moisés hace un segundo viaje al monte y allí se entera que Dios ha perdonado a los israelitas por su pecado. Le da a Moisés un nuevo juego de tablas y le ordena que guíe a su gente. Con un rostro radiante, Moisés regresa por última vez de su teofanía, término que describe el encuentro de mortales con la divinidad. Las tablas deben ser guardadas en un arca especial bajo el tabernáculo, y ambas pesarán sobre los israelitas en el peligroso viaje que tienen por delante. ¿Existe confirmación alguna de que realmente haya sucedido esto a los hebreos en el desierto? I believe that there was a theophany at Sinai. Our evidence for it, however, is only in the Bible. There is no extra-biblical evidence. There's no mark left on the terrain, no fragments of tablets at the foot of the mountain. But there's the witness of the Bible, and there's the evidence of the existence of the nation of Israel. A nuestro regreso, veremos cómo dos mandamientos cambiarán la historia para siempre. Misterios. Los 10 mandamientos. Tercera parte. El desierto del Espíritu. De todos los misterios de la Biblia, quizá el más intrigante es por qué las leyes para gobernar a una nueva nación son entregadas en medio del peligroso Sinaí, al ser este un remoto lugar enemigo de la vida misma, en vez de hacerlo en el templo o la corte de una comunidad establecida. I believe the law was given in the wilderness because the wilderness is where we live. You don't need a law in paradise. You need a law to help us navigate through the wilderness. Nobody knows where Sinai is. Perhaps that was intentional because we're not supposed to worship a mountain. We're supposed to worship what happened there. We don't know the place, but we have the message. Si bien cada mandamiento proporcionaba un mensaje religioso o moral, algunos de estos, y sobre todo el cuarto, también eran considerados revolucionarios durante la antigüedad. El día de descanso será para ti un día sagrado. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni los forasteros que viven en tu país. Éxodo 20:8. Para cualquier cultura del cercano Oriente, antes del encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí, un día de descanso semanal era inaudito. Y ahora, una ley sagrada decretaba que todo el mundo, incluyendo los esclavos, debían respetar el mandamiento. Los 10 mandamientos también reconocían la tradición que permitía que los mismos hebreos tuvieran esclavos. When we talk about Hebrews as slaves to Hebrews, more typically, we're talking about debt slavery. If you fall into debt, a way to take care of your debt is debt slavery. So first we have to remember this is not the kidnapping of persons from one continent to be slaves in a different continent. In Mesopotamia, you hurt or injured a slave, you would pay damages to their master. In Israel, if you harm a slave, the slave goes free.
the Ten Commandments are special because these are the laws given to the first slaves in history who ever had a successful slave rebellion. This is the vision of a liberated community. This is hope we're being shown here in the form of laws. Otro compasivo mandamiento, el quinto, también ha producido un gran impacto universal durante toda la historia. Según muchos teólogos, este puede ser el más exigente de los 10. In the Talmud, one of the rabbis asks his students if he knows which is the hardest commandment. And when they say we don't know, he says the hardest commandment is this: honor your father and mother. It means you must give them a sense that they are the reason why you exist in the world, and you have to give them everything that you can without violating your own sense of priorities and integrity. And that is a very difficult balance that we're still looking for in all of our lives. We know that in some tribal settings, they simply abandon their old people as they move on. Not so in Israel. This doesn't just mean be nice to them. It means take care of them when they're old. You don't have the right to abandon them. La mayoría de los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés son muy claros. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás. No darás falsos testimonios de tu prójimo. Estos expresan claramente el comportamiento necesario para que, en todas las épocas de la historia, cualquier sociedad con ética pueda sobrevivir. Pero parece haber una evidente omisión en la presentación de estas leyes, puesto que no existe mención alguna de castigo si son violadas. ¿Ha dejado el Dios hebreo este punto sin definir? When we grow up, we're told that Santa Claus watches. He knows who's been naughty and nice. Very few of us have met anyone, no matter how naughty, that didn't get a visit from Santa Claus. God is not Santa Claus. And the storyline makes it clear that God is slow to anger, but that doesn't mean that God doesn't get angry. God is very forgiving, but that doesn't mean that anything goes. Cuando regresemos, ¿por qué no se incluyeron en los 10 mandamientos castigos específicos para los pecados agraviantes como la idolatría, la matanza y el adulterio? Mandamientos. Cuarta parte. Crimen y castigo. Si el inmenso desierto del Sinaí no ha dado pistas y mucho menos pruebas que sustenten la historia de los 10 mandamientos escrita en el libro del Éxodo, Israel sí ha sido muy generosa con los estudiosos y los arqueólogos que buscan verificar la historia. La historia, que es la base de la identidad de una religión y de una nación. Hace casi un siglo, un antiguo documento llegó a manos de un experto bíblico. El documento llegó a conocerse como el Papiro de Nash, y se estimó que se había escrito en el segundo siglo antes de Cristo. En este papiro se indica que los 10 mandamientos se recitaban en el segundo templo como parte de las oraciones diarias. Es la primera evidencia en corroborar la historia acaecida en el Sinaí de la que hablan las Escrituras. Esto no prueba que el ritual se practicaba 1000 años antes del segundo siglo, cuando se entregaron por primera vez los mandamientos, pero sí sugiere que el legado de Moisés produjo un gran impacto y que tuvo un gran poder de permanencia.
Hasta ahora, los investigadores no han podido dar con información específica sobre los 40 años pasados por los israelitas en el Sinaí. Pero extensos conocimientos sobre culturas tanto urbanas como nómadas de hace 3.500 años han ayudado a comprender el significado y la razón de ser de los 10 mandamientos. La ley contra el adulterio no estaba basada solamente en principios morales como lo es hoy día. Adultery is the coupling with another man's wife. It is directed towards the man as the primary personality whom the law addresses. It does not cover a girl who has not been betrothed or married. That would be fornication. But adultery needs to be understood in the context of property law. Another man's wife is legally his property, and you may not take it against his will. ¿Por qué el dar falsos testimonios contra el prójimo era considerado una de las más serias de las 10 violaciones? I understand bearing false witness as bringing a charge against another that is untrue. Human relations were not secured if a person's word was not his bond. There's this whole understanding of the word in the Israelite tradition. You know, when a person spoke his word in a sense embodied his personality, and it couldn't be recalled. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies nada de lo que le pertenece. Éxodo 20:17. El 10º mandamiento es considerado por mucha gente como el más provocador de todos los recibidos por Moisés y los israelitas. Ningún otro mandamiento se refería a lo que uno pensaba, a lo que estaba dentro del subconsciente. There was the assumption that if you coveted in your head, what happened in your head would move to your hands. And so coveting, while we might think of it as an obscure law that really we can't deal with because it's in our heads, is one of the most important of the 10 Commandments. Because once you start wanting what somebody else has, and that somebody else is someone who's in your group, then you quit being a group. Adulterio. Dar falsos testimonios. Codiciar lo que tiene tu prójimo. Todos pecados en ojos de un Dios cuyos mandamientos han sido entregados para la posteridad. Pero ningún castigo ha sido prescrito en caso de que estas órdenes sean desobedecidas. ¿Cómo pueden haber leyes si no hay consecuencias para aquellos que las incumplan? Muchos otros libros de la Biblia hebrea incluyen listas de castigos para cientos de crímenes. Un comportamiento sacrílego o antisocial, desde rituales inapropiados hasta el incesto, es condenado, trayendo consigo castigos que van desde multas hasta ser apedreado hasta morir. Pero en el pacto hecho entre Dios y los israelitas con el Código Fundamental de Comportamiento, no existe mención de castigo para aquellos que no lo obedezcan. Los eruditos bíblicos tienen diversos puntos de vista en cuanto a esta interrogante. It is not a list of laws that some civil or religious authority is meant to go out and enforce. When one violates God's will, as expressed in the commands, it is a violation of the relationship. Just as when we hurt someone whom we love, our response of disappointment in ourselves and pain at the hurt we have caused, guilt and shame are appropriate responses. These are laws before Freud. The ancient Israelites did not keep these laws for fear of guilt.
They kept these laws for fear of loss of identity. If you broke the law, you didn't feel guilty, they put you outside the group. Are you part of the chosen people or are you outside? Entre los infinitos misterios de la Biblia, uno que continúa confundiendo a los expertos es ¿por qué Moisés decide repetir los mandamientos en voz alta justo cuando está entrando con su gente a la tierra prometida? Y no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé, tu Dios, te sacó con su mano poderosa. Deuteronomio 5:15. Este pensamiento, expresado ahora por Moisés cuando cita el cuarto mandamiento, no aparece dentro del texto del libro del Éxodo. ¿Se afecta en algo la integridad de los mandamientos con estas y otras discrepancias similares? There is a school of thought that says that Moses was repeating God's words in Deuteronomy from memory. So even though he made some minor modifications, he was giving the gist of what he understood God to be saying, which perhaps is a good lesson, that even though the word of God is sacred, each human being will bring to it his or her own interpretation. La inmensa península del Sinaí es hoy tan poco provocativa como lo fue para las masas que siguieron a Moisés a través de ella hace miles de años. Finalmente, y después de un viaje largo y tortuoso, Moisés lleva al pueblo a la vista de la tierra prometida. Y le dijo Yahvé: esta es la tierra que juré darle a Abraham, a Isaac y a su descendencia. Te la dejo ver de lejos, pero no entrarás en ella. Deuteronomio 34:4. Y entonces, Moisés muere. Durante su larga vida, había guiado a su gente lejos de la esclavitud de Egipto, llevándolos a la tierra prometida. Pero también había asesinado y desobedecido a Dios de otras maneras. Entonces, ¿por qué escogió Dios a un hombre tan imperfecto para crear una nueva nación? There is no flawless hero in the Hebrew Bible. But by giving us a full picture of Moses, even when Moses stumbles, it enables us both to understand what it is to be a hero and perhaps to push ourselves a little further, to aspire a little higher because we have this image of Moses. Tenemos también el notable legado de Moisés en la forma de los primeros 5 libros de la Biblia. La mayoría de los eruditos están convencidos de que estos libros fueron escritos siglos después por sacerdotes de templos, pero también creen que eventos fundamentales como la entrega de los 10 mandamientos podrían estar basados en hechos reales. ¿Y habrán realmente existido las tablas que Moisés bajó del monte? ¿Fue cierta la construcción de un arca para su traslado? ¿Fue cargada por el desierto por los israelitas por 40 años? Según libros posteriores de la Biblia, sí. El rey Salomón y todo Israel sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario. Ese es el lugar santísimo. Primero Reyes
8:5. Existe evidencia arqueológica de un gran templo erigido por el rey Salomón en Jerusalén 1000 años antes de Cristo. Este comentario en los libros, quizá escrito muchos años después, hace suponer que alguna vez existió el tan sagrado recipiente. El escribir leyes sobre piedras era también una práctica conocida de la época, lo que sugiere que tablas con los 10 mandamientos podían ser guardadas dentro. En la antigüedad, el arca desaparece sin saberse cómo, pensándose su destrucción en manos de los babilonios en el año 586 a.C., junto con el primer templo. Como evidencia tanto del poder como de la idea de los 10 mandamientos en la imaginación humana, aún continúa la búsqueda por encontrar la sagrada arca de la alianza. Pero, si se encontrara, ¿cambiaría esto el significado de los 10 mandamientos? Quizá pueda ser más importante determinar por qué estas 10 leyes, establecidas hace miles de años, aún tienen influencia sobre nuestras vidas. For me personally, the 10 Commandments are 10 expressions of principles that organized my life. When I break these principles, part of my person dies. At this time in the late 20th century, in North America, we're asking, how can we be a people? Part of our civility means returning to the principles of the 10 Commandments. When I was a young child, I memorized the 10 Commandments. I even had a bracelet with them written on it. I came to understand that Jesus' teaching about the 2 greatest commandments, the command to love God and to love one's neighbor, are a summary of the 10 Commandments. For me, the 10 Commandments are the bedrock of our moral tradition, but as the foundation stone of an ethical vision and of a moral life, the 10 Commandments are irreplaceable. To me, the 10 Commandments are both a constraint and a liberation. They're things that I can't do, but I understand that you can't paint a picture unless you have a frame. And the 10 Commandments are the frame. They are the limits within which I seek to create out of my life a work of art. Puede parecer algo milagroso que 10 leyes, propuestas por primera vez en el ambiente místico de hace miles de años, hayan llegado a definir el comportamiento religioso y social de todo el mundo occidental. Tal vez la pregunta más intrigante que debe hacerse sobre la historia más influyente de la Biblia es: ¿cómo sería el mundo hoy día si Moisés no hubiera recibido esos 10 mandamientos?